he preparado esta presentación con harto cariño. Desde mi punto de vista, yo nunca, bueno, ya en 2 ocasiones había hecho charlas en torno a la observación de aves, pero siempre como mis fuertes son las aves rapaces, siempre hago charlas sobre aves rapaces. Entonces, de algún modo también es un desafío. Como bien decía Dane, mi nombre es Kevin, tengo 21 años, soy nacido y criado en el sur de Chile, y desde muy pequeño que me llaman la atención los animales y particularmente las aves. Entonces es ahí cuando conozco esta disciplina que se llama observación de aves, valga la redundancia, o bird watching, que vamos a ver ahora. Les preparé esta linda presentación. A ver si hace clic. Ahí está. Bueno, la observación de aves, o bird watching, propiamente tal, del inglés observar aves, bird watching, palabra compuesta, es una actividad recreativa, ya se puede realizar de forma como por ocio de alguna manera, o también de una manera más científica, si es que nos entramos a lo que es la rama de la zoología, en la ornitología, propiamente tal, pero esta actividad consiste en poder hacer observaciones de naturaleza basado en las aves. Para ello, particularmente, es una disciplina que lo bonito que tiene es que se puede realizar a ojo pelado. O sea, ustedes pueden salir a cualquier lado, en cualquier lugar, encontrar aves y observarlas. Es tan simple como eso. No se requiere de grandes binoculares, cámaras o cosas. Uno puede practicar esto desde hasta la comodidad de la casa, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero primero, antes de entrar de lleno en lo que es las técnicas de observación de aves, me gustaría mostrarles un par de diapositivas que buscan mostrar a grandes rasgos un poco el origen de esto, de dónde viene, por qué las personas salen, invierten mucha plata en cámaras, en binoculares, pagan viajes de distintas partes del mundo para venir, por ejemplo, a Chile a ver un pájaro. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? ¿Cuál es lo que hay detrás? El origen, la historia de la observación de aves. El ser humano particularmente llevaba, y así lo pueden demostrar, por ejemplo, las pinturas rupestres, muchos años en el pasado observando hacia el cielo. Aquí, por ejemplo, podemos ver, esto es en Nuevo México, unas pinturas de unos cóndores californianos en una pared hecha quizás probablemente hace unos 10.000 años en el pasado, lo cual es interesante. O sea, ya estamos viendo de alguna manera que el ser humano está empezando a fijarse de alguna manera en estos animales y los retrata por medio de una ilustración o un dibujo que, si bien es rudimentario, no deja de ser interesante desde ese punto de vista arqueológicamente hablando, e históricamente, o sea, histórico-naturalmente hablando también. Si nosotros analizamos, las aves están presentes prácticamente en toda nuestra cultura y en nuestra historia. Para quienes son un poquito, les gusta este tema de la mitología y todo esto, lo arqueológico también, todo ese mundillo, podrán darse cuenta, por ejemplo, que el dios Horus, o Ra, egipcio, dios del tiempo y dios del sol, valga cada uno, están representados por halcones. Los egipcios de alguna manera consideraban que el halcón era un animal sagrado, lo cual es súper llamativo, súper interesante. Por otro lado, aquí en la diapositiva de la izquierda, si es que la conocen, ella es Atenea, una diosa griega que se transformaba en lechuza, si es que no me equivoco, y también parte de nuestra cultura. Aquí en la diapositiva de la derecha tenemos un dios que es mexicano, de la cultura azteca, que ya no recuerdo bien el nombre, pero que se transformaba en un colibrí, lo cual es súper interesante cómo de alguna manera las aves poco a poco empiezan a aparecer en nuestra cultura si es que miramos los vestigios del pasado. Por otro lado, gran parte de la interacción entre el ser humano y las aves se dio por un lado a través de la domesticación de las aves de corral, en este caso las gallinas, y por otro lado también a través del arte de la cetrería, que es una práctica que consiste en entrenar y amaestrar aves rapaces como halcones o águilas para cazar con ellas. Esta práctica nace como un método de obtención de alimento hace 4.000, 5.000 años en el pasado. Asimismo, todo lo que viene con el neolítico y la domesticación de los animales y los animales de corral, como el vacuno, el cerdo, las ovejas, y dentro de eso mismo
los gallos, las gallinas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se empieza a hablar en estricto rigor de lo que es la observación de aves o birdwatching, la práctica que nos convoca el día de hoy? Esto aparece aproximadamente en el siglo XVIII a XIX, cuando esto ya como toma un poco ya de vuelo, por así decirlo, en un sentido más formal. Y quiero dejarles aquí tres antecedentes, más que antecedentes, unos hitos que considero que son igual importantes, que muestran justamente esto. La primera guía de aves norteamericana, publicada por Florence Bailey en el 1889, que habla justamente sobre las aves. En el 1901, Edmund Selous hizo la primera, ocupó o acuñó el concepto de observación de aves, de bird watching, en uno de sus libros, que él hizo muchos libros en su vida, que si mal no recuerdo era justamente bird watching que se llamaba dicha obra. Estamos hablando de 1900. Luego aquí podemos ver otras imágenes de unos fotógrafos de aves en Gales del Sur en 1921. Miren esa cámara arriba de ese trípode gigante que debe medir, ¿cuánto? 3,5 metros aproximadamente, para poder hacerle una foto a un pájaro. Entiéndase que en ese entonces, gente muy adinerada coleccionaba aves, y gran parte de lo que era la observación de aves, antes de eso no se concebía de otra manera más que dispararle al pájaro y verlo muerto. No existían los binoculares, no existían los telescopios, cámaras con zoom, entonces era como la metodología. Por otro lado también, y algo que es muy visto en muchas partes del mundo, esas colecciones que pertenecían generalmente a gente de la burguesía o de dueños de museos, pagaban para que se fuesen a cazar aves a otros lados y se recuperasen las pieles, se trajesen y se les hiciese taxidermia. De hecho, una de las primeras guías también que hay, o sea, con imágenes de observación de aves, es justamente, son puras fotos de pájaros disecados, pájaros muertos de distintas partes del mundo. Un ejemplo de esto puede ser la colección del Rey de España, que está en el Museo Nacional de Historia Natural en Madrid. Ahí hay pieles de animales que son muy, muy antiguas. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver un águila arpía disecada que justamente conformaba parte de su colección y que debe haber muerto esa águila hace unos 200 años quizás o más, lo cual no deja de ser llamativo e interesante. Ya para lo que es mediados de 1900 en adelante, con el tráfico, bueno, más que el tráfico, en realidad la comercialización de plumas de aves, es que nace la iniciativa por parte de la Sociedad Nacional de Audubon en Estados Unidos y por la Sociedad Real para la Protección de las Aves en Reino Unido, que empiezan a trabajar la conservación de alguna manera de las aves y empiezan a protegerlas para evitar que de alguna manera se sigan cazando y se vayan hacia la extinción. Desde ese punto, donde se crean estos dos grandes como organizaciones, hasta el día de hoy, la historia es bien corta. Empezaron a aparecer muchos más proyectos, organizaciones internacionales que buscaban proteger a las aves, y bueno, desde ahí la evolución de la tecnología nos ha permitido a días de hoy llegar a lo que es la ornitología moderna o la observación de aves. Ahora, vamos a pajarear. Quiero contarles un poquito sobre las metodologías que hay en esta práctica que es la observación de aves, y quiero dejarles también varios tips que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Importante, esta práctica se desarrolla a lo largo y ancho del mundo de manera continuada, y echaría mis manos al fuego que los 365 días del año, donde ustedes sea que vayan, van a encontrar gente que es pajarera, que observa aves. Y algunos ejemplos de cómo esto se puede desarrollar como a macro nivel son diversas competiciones a nivel mundial, como puede ser el caso del Global Big Day, que es una actividad organizada, si mal no recuerdo, por el laboratorio Cornell de Estados Unidos, que busca hacer, en pocas palabras, que la gente salga a observar aves en un día determinado y que cuente la mayor cantidad de especies, y esas especies registradas las suban a la plataforma de eBird.
lo cual es súper, súper interesante. Aquí, por ejemplo, en Chile también y en otras partes se celebra lo que es el Día Mundial de las Aves Migratorias. He tenido el privilegio, gracias a las gestiones de SECPAN, de poder exponer en esos festivales y en esos días donde se celebran a estas aves que viajan, o sea, miles y miles de kilómetros para desplazarse en sus procesos biológicos naturales, lo cual no deja de ser llamativo e interesante al nivel de la práctica del birdwatching. Ahora, nosotros podemos practicar esta actividad, como yo les decía, sin tener grandes equipamientos, basta tener un ojo y listo, o sea, basta con ver. Pero la observación de aves no es solo eso, porque cuando nosotros hablamos de observar, involucramos también otros sentidos, como es el sentido auditivo. Muchas veces, para quienes saben, cuando uno está dentro de un bosque, en la espesura, a veces es muy difícil poder ver a las aves. Es más común que los escuches primero. El zorzalito, el fiofío que está cantando por ahí, el chucao, son aves que al vocalizar van a delatar su posición mucho antes de que tú puedas verlo. Entonces, para observar aves tienes que tener muy desarrollado o ir muy calladito, muy atento en el sentido de la audición y también de la vista. Esto se puede hacer desde la comodidad de la casa. Esta es una metodología de observación de aves que, por un lado, en el contexto sanitario de la pandemia, el COVID, nosotros podemos salir desde la ventana de nuestra casa a mirar aves en el patio, desde el departamento, quizás allá en Santiago, por ejemplo, se pueden ver águilas, halcones, se pueden ver zorzales, mirlos, tordos, gorriones, en el jardín también, o incluso ustedes pueden observar aves sin siquiera tener que mirar para afuera de su casa. Se estarán preguntando cómo es eso. Sucede que existen muchos proyectos de live stream, por así decirlo, que es transmisión en vivo, que tienen cámaras puestas en determinados lugares del mundo donde están, por ejemplo, en este caso, un águila pescadora. Entonces ustedes, si acceden a esos enlaces en internet, pueden ver un águila pescadora que puede estar, no sé, en Montana, Estados Unidos, anidando en este momento, y pueden ahí estudiarla, observarla, analizarla, y entretenerse y practicar esto que se llama birdwatching u observación de aves. Por otro lado, una técnica o metodología de observación de aves, que quizás a algunos les podrá parecer fome, o un poquito como, oye, ya, pues, bájate del auto, pero la verdad es que a mí particularmente me gusta mucho, y es salir a hacer paseos en el vehículo, en caminos rurales, con la cámara o con los binoculares, en busca de aves que vayan cerca de los caminos. Y esto es súper interesante porque las aves, al estar acostumbradas al tránsito rutinario de los vehículos, normalmente no vuelan, porque no esperan o no asocian de alguna manera que esos vehículos constituyen amenazas. Hay que entender que las aves son temerosas, temen a todo lo que sea desconocido, pero si es un tordo, por ejemplo, que salió de un nidito a 30 metros de un camino público y pasa gente ahí todo el día, no le va a tener ningún miedo. Entonces, si ustedes van con el auto, pueden ir sacándole fotos o observando las aves desde el vehículo. Solo comentar que esta metodología de observación de aves tiene que ser hecha con mucho cuidado, con mucha precaución. Se los digo, una vez casi nos matamos por detenernos a ver un traro en un camino, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahí lo que pueden ver en la diapositiva, bueno, en la lámina de la derecha, es una tela puesta en el vidrio, que el objetivo que tiene es que el ave no te vea. Van a haber especies que a pesar de que tú vayas en vehículo, igual van a volar. Por ejemplo, recuerdo una vez en la que iba por los Muermos, en un camino del Canelo que se llama, un camino rural, y de pronto vemos un halcón perdiguero que cruza y se para en un estacón a orilla del camino. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces las rapaces particularmente y otros grupos también de aves, apenas se detiene el vehículo, vuelan. Así que ahí hay que tener un poco de ojo con esos detalles. Pero es una linda metodología y es súper práctica, súper útil. Por otro lado, tenemos las excursiones, que eso involucra básicamente hacer un trekking, hacer una caminata, hacer un sendero, puede ser en algún parque nacional, en algún campo de algún conocido que ustedes conozcan, y sencillamente caminar e ir viendo qué animales o qué cosas uno se va encontrando. Particularmente esta actividad es muy, muy buena, creo yo,
porque te ayuda a entrenar, por ejemplo, varios aspectos. Cuando tú vas caminando y te vas desplazando, normalmente también tienes que ir mirando el suelo, tienes que ir mirando hacia adelante, que no te vayas a tropezar, tienes que ir mirando el cielo, los árboles, vas viendo todo un poco. Y eso genera una capacidad de análisis, de información, en tiempo como real o simultáneo, que es súper buena. O sea, el ser capaz de ir caminando y ir atento a que si pillaste una plumita en el suelo, o que de repente escuchaste por ahí atrás una vocalización, o ver hacia arriba si es que en una térmica anda un pájaro, es algo que tú a través de las excursiones y las caminatas puedes desarrollar, lo cual es súper súper entretenido. Por otro lado, también te ayuda a ejercitar tu cuerpo, o sea, en ese sentido es súper súper positivo. Y por otro lado, la observación de aves, esto ya en un parámetro general, ayuda a desestresar a las personas. Aquí, esta es otra metodología, otra técnica de observar aves, que en vez de desplazarnos, como en el caso de una excursión, o en el caso, por ejemplo, de un auto que vamos recorriendo decenas y decenas de kilómetros, este es totalmente lo contrario. Es quedarse quieto, escondido en un determinado lugar, a la espera de que lleguen las aves. Por ejemplo, va a depender de qué tipo de aves quieran ver, dónde las van a ir a buscar y qué metodologías van a tener que aplicar. No es lo mismo, créanme, buscar, por ejemplo, un halcón perdiguero, que buscar una perdiz, que buscar un zorzal, que buscar una torcaza. Entonces, más adelante les voy a dar un tip respecto a eso, pero es un poco pensar como el pájaro, ¿ya? O sea, si yo quiero encontrar una perdiz, ¿dónde podría encontrarla? ¿Qué hacen las perdices? Empezar a cuestionarse esas cosas. ¿Qué comen? ¿Qué comen las perdices? Comen esto, ya. ¿Y dónde hay este alimento? En tal lugar. Ah, puedes ir a ese lugar y probablemente te encuentres perdices. En este caso, a mano derecha, lo que vemos es un hide, que se llama, o escondite. Lo que se construyó allá adelante fue una especie de laguna artificial con el objetivo de que lleguen aves. Este hide particularmente tiene vidrios templados para que los patos o las aves acuáticas no vean a los observadores a través del vidrio y los observadores puedan hacerle fotos sin así perturbar con su imagen de ser humano la conducta de estas aves. Eso se practica mucho en el hemisferio norte, en España, Europa en general también, Norteamérica. Y por otro lado tenemos otra metodología que es ir camuflado a algún lugar. Puedes construirte un escondite improvisado o llevar ropa camuflada y quedarte esperando, por ejemplo, en un determinado lugar. Hay algunas técnicas que consisten, por ejemplo, en, a ver, cerca de, imagínense que estamos en un bosque, ¿ya? Y nosotros queremos fotografiar un chucao. El chucao es un ave muy pequeña, de este tamaño, que es muy escurridiza y que habita en la espesura del bosque. ¿Ya? Es muy terrestre, es muy rápido. La probabilidad de fotografiarlo así, buscándolo, casi imposible. Tú tienes que casi que armarle una trampa para que el chucao llegue y se pare donde tú quieres hacerle la foto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, ya mira, en este lugar ando en chucao, y aquí pasa un riachuelo dentro del quilantal. Las quilantales es donde hay muchas quilas. Y nosotros sabemos que los chucaos llegan siempre aquí a tomar agua. Nosotros podemos colocar un palo, un tronco, una raíz natural que hay ahí, que sea favorable para que cuando el chucao llegue a ese lugar a tomar agua, o otro pájaro, por ejemplo, un huet o un churrín, o otra especie de bosque, quiera subirse a ese palito para estar seguro, a ese tronco que nosotros le dejamos al lado. Entonces tú te puedes ir, camuflar, esconder, como la persona de la imagen de la izquierda, y quedarte a la espera de que cuando lleguen aves a tomar agua, se van a subir ahí arriba y tú le vas a poder hacer fotos a la distancia que regulaste tu cámara y a la que estás esperando camuflado. Porque si ustedes quisiesen ir así a buscar al chucao para hacerle la foto, difícilmente van a poder hacérsela. Ahora, más que una técnica o una metodología de birdwatching, es una forma para atraer aves que se llama playback. ¿Qué es el playback? El playback, en pocas palabras, es la repetición, en este caso, de un audio que contiene la vocalización de un ave. Por ejemplo, si nosotros estamos en un bosque donde sabemos que hay concones, nosotros llevamos un parlante pequeñito y reproducimos el canto del concón para que los concones que anden en el bosque escuchen y digan, oh, ahí anda un concón, y se acerquen. Esta práctica particularmente es controversial dentro del mundo de la ornitología
porque hay gente que la defiende, hay gente que dice que es mala, pero yo creo en esta práctica de una manera responsable. ¿A qué me refiero? Que hay que tener una serie de criterios para poder utilizar el playback. El playback, por ejemplo, yo lo considero justificable, por dar un ejemplo, en un proyecto de investigación, en una especie así muy amenazada, que es muy urgente buscar información que no se sabe, no sé, que la especie, no sé, 10 años que no se ve esa especie aquí en el lugar y ponemos playbacks para ver si es que hay respuesta, por ejemplo. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nosotros reproducimos el parlante, allá afuera hay un pajarito que cree que hay otro de su misma especie. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que él, al acercarse, hace un gasto energético al desplazarse, ¿ya? Si nosotros no somos prudentes, podemos hacer que el ave se estrese y se quiera ir del territorio. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nosotros, el playback, no puede ser, por ejemplo, un playback que dure 5 minutos todo el rato, ¿ya? El playback tiene que funcionar solamente para que nosotros le ponemos play, obtenemos una respuesta, listo, se apaga y allá está el pájaro, listo, nada más, para poder saber dónde está y saber si es que hay ejemplares. No podemos tener un playback 10 minutos, 15 minutos, porque ¿qué va a pensar el pájaro? El pájaro, imagínense, no sé, un wet wet. El wet wet, al escuchar un wet wet todo el rato, durante 15 minutos, lo que va a pensar es que hay un wet wet físico-culturista que puede estar gritando 15 minutos todo el rato y él va a decir, chuta, aquí me vienen a competir por el territorio y se puede alejar. Y puede querer abandonar el territorio a largo plazo. Entonces es peligroso en ese sentido. Por otro lado, no hay que utilizar el playback con un parlante gigante. No, no, porque el wet wet, por ejemplo, va a pensar que hay un wet wet de 1,5 metros detrás de un árbol y se va a asustar y se va a ir. Tiene que ser, además, el sonido proporcional a cómo es el sonido real en términos de volumen. Eso es importante. Por otro lado, no se puede utilizar el playback en época reproductiva. Importantísimo y sagrado, anótenlo. ¿Por qué? Porque en la época reproductiva es una época de alta demanda energética para las aves, donde los padres están haciendo un esfuerzo del porte de una casa para poder ir por alimento, alimentar a los polluelos, defender el territorio, poder alimentarse a ellos mismos y probablemente en algunos casos hasta sostener el ciclo de muda, que es renovar todo su plumaje, lo cual es energéticamente muy demandante. Entonces, si nosotros vamos ahí con el parlante de manera indiscriminada y estamos todo el rato poniéndole el playback, vamos a hacer que el carpintero negro que está ahí en el monte salga a buscar el carpintero negro macho, que supuestamente hay, que en realidad somos nosotros, para echarlo, cuando en realidad no hay ningún carpintero, y los polluelos se pueden estar muriendo de frío porque quizás la mamá anda buscando comida y el papá salió a defender el territorio, y los polluelos quedaron solitos, puede bajar un peuquito a alguien y comérselos, por dar un ejemplo. Pueden morirse de frío, el mismo padre puede ya no tener energía y decir, chuta, llevo 15 minutos peleando contra este carpintero, me voy. Y abandonar la unidad, pueden pasar muchas cosas. Por ende, el playback, con mucho, mucho cuidado, con mucha cautela, con mucho respeto y con mucha ética. Por otro lado, ya un tip. Si ustedes, por ejemplo, quisiesen hacer playbacks para encontrar estirigiformes o aves rapaces nocturnas, siempre el playback debe ir de manera secuencial y proporcional al tamaño de las rapaces, de menor a mayor. Si nosotros vamos con la idea de encontrar lechuzas, tucúqueres, pequeños, chunchos, y vamos y ponemos el tucúquer al inicio, que es el búho más grande, todas las lechuzas, todos los chunchos, todos los pequeños que habían ahí, se van a asustar y se van a ir porque van a decir, aquí hay un depredador tope. Es como que un zorro huela un puma. El zorro se va a ir. Lo mismo pasa con el chuncho, que es un búho mucho más pequeñito, lo mismo con la lechuza. Entonces ustedes tienen que poner chuncho, pequeño, lechuza, tucúquer, el tucúquer al final. Ese es el orden correcto. Eso respecto al playback. Ahora, quiero dejar como tip, o de alguna manera quiero dejarles este conocimiento que yo considero súper importante, que es una serie de principios que se llama No deje rastro o Leave No Trace, que tiene por objetivo tener una utilización de la naturaleza más responsable, más consciente. ¿Qué sucede? Que nosotros cuando salimos, nosotros tenemos que ir mentalizados a que la naturaleza debe quedar tal cual como estaba sin que nosotros hubiésemos pasado.
Lo único que deben quedar son las huellas de nuestras pisaditas, nada más. Es decir, no basura, no restos de fogata, no plásticos, no, nosotros tenemos que ser súper responsables. Y el Leave No Trace, o no deje rastro, son estos 7 principios que tienen aquí, que se los voy a ir leyendo, y les voy a ir haciendo unos breves comentarios al respecto. Punto 1. Planifique su viaje con anticipación, el famoso 3x3. Si nosotros queremos, por ejemplo, ir a observar aves a, no sé, al Parque Tantauco, por ejemplo, tenemos que considerar todas aquellas variables que podrían hacer que nuestro viaje salga mal. Por ejemplo, el clima. ¿Cómo va a estar? Si nosotros queremos ir este fin de semana, a Tantauco, ¿va a estar bueno? ¿Va a llover? Y si va a llover, llevar las capas de agua, llevar todo lo que sea necesario para que no vayamos a pasar un mal rato. ¿Cómo está el lugar? ¿Cómo está, por ejemplo, la accesibilidad? ¿Cómo está el tema de los pases sanitarios? Todo este tema de los cordones. Allá cobran entrada, allá hay gente y comunidades locales que se puedan sentir pasadas a llevar. Vamos a tener que pedirle permiso a alguien para entrar. ¿Tienes el contacto? Llámalo, pregúntale. ¿Cómo estás tú? Psicológicamente y físicamente. O sea, si tú quieres ir a hacer, por ejemplo, una excursión de 5 kilómetros para observar aves con 2 amigos, pero uno de tus amigos viene recuperándose de un esguince, tú esa información la tienes que manejar, ¿ya? Ese es el 3x3, el lugar, el clima y el factor humano. De hecho, siempre que uno haga una excursión o una salida con los amigos a observar, es bueno que antes se pregunten a todos, hagan una ronda y se pregunten, ¿cómo estamos? Probablemente tú les puedes llegar y decir, ¿cómo estás del 1 al 10? Alguien te va a decir, no, 10, excelente. El otro te va a decir, no, 10 también. Tú, 9. ¿Qué pasó? Chuta, ¿sabes qué? Ayer peleé con mi familia y no me siento muy bien de ánimo, pero físicamente estoy bien. Ah, ya, perfecto. Entonces todos están al tanto de eso. Y eso es importantísimo. Viaje y acampe en superficies resistentes. Cualquier observación de aves, cualquier pajareo que hagan, tienen que hacerlo en lugares que sean seguros, ¿ya? No pueden andar pajareando, o de que pueden, pero no se los recomiendo en lugares que son riesgosos para su integridad física. Su integridad es lo primordial. Es muy peligroso, por ejemplo, andar haciendo observación de aves sin los zapatos correctos, por ejemplo, cerca de la montaña o en lugares escarpados con humedad, porque se pueden caer. Peligrosísimo. Entonces, todo eso tienen que considerarlo. Si van a hacer una excursión que quizás es con acampada y quieren quedarse en la noche ahí a escuchar lechuzas, concones en un bosque y quieren acampar, es importantísimo que donde vayan a acampar, ustedes antes hayan revisado, por ejemplo, en Google Earth, en el lugar que quieren acampar, que no hayan rastros de que ahí antiguamente habían ríos, porque sucede que a veces cuando bajan las lluvias hay aluviones, y si hay gente que acampó en esos lugares, puede pasar un aluvión y llevarse el campamento completo con personas incluidas. Eso ha pasado en muchos lados. No acampar cerca de ríos, por ejemplo, porque lo mismo, puede subir el cauce y se pueden o mojar, o en el peor de los casos se pueden ahogar, pueden haber accidentes. Disponga de sus desperdicios de manera apropiada. Punto 3. Hay un punto que a mí me enseñaron, yo estudié ingeniería en expedición y ecoturismo, por eso hago harto énfasis en esto, que es reducir en su origen, que esto es, ¿a qué me refiero? Que si nosotros, por ejemplo, queremos ir a pajarear, ir a ver, no sé, aguiluchos de cola rojiza y unos carpinteros negros en Ensenada, y vamos a llevar unos sándwiches, unas galletitas, podemos llevar unos twistos por ahí, algo rico, unos juguitos. Todo lo que sea basura adicional que a ti eventualmente se te podría caer, redúcelo en su origen. ¿A qué me refiero? En vez de llevar 3 paquetes de tritones, que quizás compraste el paquete y vienen los 3 dentro de una bolsa, abre esa bolsa, abre los 3 paquetes de tritones y todas las galletas sueltas, mételas en un tupper plástico, ¿ya? Ahí, por ejemplo, te vas a evitar llevar un papel adicional y que eventualmente se te pueda caer mientras vas caminando y contaminas el lugar. Por otro lado, yo aconsejo siempre andar con una botellita, si es que son viajes de más de un día, con botellas de Watts, que son estos jugos de los locos fomes de la fruta, esos de boca ancha, que ustedes lleven una botellita de esas, con agua, por ejemplo, la utilizan, guardan toda su basura y la meten con un palito dentro de la botella. Y eso les permite crear un ecoladrillo que a futuro puede servir para que construyan algo. Entonces esa es una manera
útil en este caso y inteligente de traer nuestros desperdicios utilizando al máximo el espacio, aprovechándolo y generando un bajo impacto y a la vez un elemento que nos puede servir ecológicamente hablando a futuro. Por otro lado, el famoso hoyo de gato. Si ustedes van a naturaleza y quieren hacer popó o pipí, es importante que sean consecuentes y prudentes con eso. No van a ir y le van a mandar ahí la sorpresa en cualquier lado. Tienen que llevar una palita, algo, si es que su excursión, como les digo, dura más de un día, y hacer un hoyito de 30 centímetros y hacer sus deposiciones en ese hoyito. Después van con un palo y le hacen lo muelen, porque las heces fecales contienen una cápsula que hace que, de alguna manera, una película, que hace que la heces fecal demore más en descomponerse. Luego lo entierran y lo tapan. Y los papeles se los llevan de vuelta para la casa, en el ecoladrillo. No anden dejando papeles tirados por ahí, porque de verdad que eso sí que es desagradable. Yo imagino que todos ustedes alguna vez han ido por ahí paseando en un bosque y de repente ven los papeles con caca. Es muy desagradable. Por otro lado, respete la vida silvestre. Importantísimo, no alimentar fauna silvestre, no alimentar y no llevar mascotas a lugares naturales. Después voy a hacer más énfasis en eso, pero esto es muy, muy importante. Nosotros tenemos que ser responsables y consecuentes porque somos un externo que entra en el hábitat del pudú, del zorro, del rayadito, y nosotros tenemos que ser lo más respetuosos con ellos. No podemos llegar y andar tirando plástico o andar con la bazuca escuchando vino y cerveza por el bosque, no. O sea, nosotros tenemos que ir centrados a lo que vamos de manera respetuosa, sobre todo con los animales. Minimice el impacto de fogatas, solo haga fogatas en lugares establecidos, si es que, y autorizados, lógicamente, una vez que ya la fogata está lista, está seca, muela todos los restos de las cenizas y los puede dispersar, y eso igual ayuda como abono de alguna manera o como fertilizante. Por otra parte, también es importante que no se deben hacer fogatas con palos verdes, ni cortar árboles para hacer fogatas, solo palos que estén caídos y secos. Otra regla importante es considerar a otros visitantes en nuestra experiencia. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un parque nacional, vamos a tener que entender que hay otras personas que no van a observar aves, van a hacer trekking, esto de rail running creo que se llama, que cuando corren, todo este tema, rail running, no, trail running, sí, esa es la palabra, perdón, escalada, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ser respetuosos también con ellos bajo ese punto de vista. Y por otro lado, deje lo que encuentre. O sea, si encuentran una pluma de una especie bacán, yo no los culpo, igual me la llevaría. Pero hay ciertas cosas que la idea es no llevarnos, por ejemplo, los troncos o piedras o cosas por el estilo que puedan ser elementos que puedan resultar útiles para la vida de otros organismos, eso hay que dejarlo tal y cual como lo encontramos. Por ejemplo, un tronco, no sé, una raíz bonita, que justo San Martín Pescador a orilla de un río, en un eddy, y caza alevines, por ejemplo, no vamos a sacar esa raíz y la vamos a llevar para la casa, ¿sí? Esa raíz es del Martín Pescador. A eso me refiero. Aquí les voy a dejar otros pro tips, pero que ya son míos, más como personales. Ser muy respetuoso con la naturaleza, siempre entender que nosotros vamos a vivir una oportunidad donde vamos a poder conocer organismos, vamos a tener aventuras, por ende tenemos que ser, de alguna manera, entender que estamos entrando como un santuario. Yo así lo veo, entonces uno debe ser respetuoso. Pensar como ave, lo que les decía yo, si yo quiero llegar y encontrar un halcón peregrino, yo deciría, ya, pues, estamos en invierno, ¿qué hacen los halcones peregrinos en invierno? Bajan a las ciudades o suben a los bofedales en busca de presa. Ya, ciudades. ¿Qué ciudad? No sé, Osorno, ya. ¿Qué comen los halcones? Palomas, palomas. ¿Dónde hay palomas? Fábrica tanto, ya, voy para allá y, claro, mira, aquí anda una bandada de 300 palomas. Te quedas todo el día y de repente va a pasar un halcón a cazar una paloma. Pensar como ave. Ser silencioso. Las aves tienen un sentido auditivo muy desarrollado, muy desarrollado. Y si uno anda haciendo ruido, anda hablando como una cotorra, los pájaros se van a ir, esa es la verdad. Otro detalle, no hacer movimientos bruscos. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, con un zorzal y está al frente de nosotros y nos ponemos a hacer movimientos rápidos, el zorzal se va a asustar y se va a ir, porque son reactivos. Todos nuestros movimientos han de ser suaves, cautelosos, prudentes. Otro consejo, no ir en grupos muy numerosos.
pero nunca ir solo. Si nosotros vamos a algún lado a pajarear, ni Dios quiera, una persona, por ejemplo, que tenga epilepsia o que sufra de desmayos, imagínense, anda solo y se desmaya o se pierde, peligroso, ¿no? Siempre ir acompañado con alguien por lo menos, en caso de que te pase algo, un accidente, siempre alguien que te pueda ayudar, asistir, etcétera, etcétera. Por otro lado, si vas con 40 personas, créeme que los únicos pájaros que vaya a ver van a ser los trailers que te van a estar tratando de echar, no vas a ver más que eso. Porque obviamente las aves, al ver grupos numerosos de gente, se escapan, entonces siempre los grupos herméticos, 4 personas, 5 personas, y ya como que hasta por ahí nomás. Siempre pide permiso. ¿Y a qué me refiero con pedir permiso? Si ustedes quieren ir a pajarear un campo, que no es de ustedes, que no es de ningún conocido de ustedes, no pueden llegar y meterse, ¿ya? Tienen que pedir permiso a la persona. ¿Por qué se los digo? Porque no hay que mirarlo en menos. Yo tengo un amigo que le han disparado en 2 ocasiones entrando a predios porque él quería ir a ver una lechuza que vio volando. Una vez vio un nuco y otra vez vio una lechuza. El tipo, mi amigo, cruzó el cerco, empezó a caminar y de repente, como si fuese una película del salvaje oeste, las balas empezaron a pasar por arriba de su cabeza. Se tuvo que tirar al piso, el viejo lo encañonó, fue una experiencia horrible, o sea, imagínense. Eso les puede pasar. Tengan ojo. Su integridad está primero. Siempre, 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 siempre. Nunca hagan ninguna locura observando aves o pajareando que pueda, de alguna manera, anteponer su bienestar. A mí una vez, 2 veces, observando a aguilucho chico y halcón peregrino, casi me mato desde un acantilado. Quedé, en pocas palabras, subí así como pude una pared hasta que llegué hasta una parte donde estaba como el suelo del bosque arriba y yo no alcanzaba a tomarme de nada para poder subir y ya estaba arriba. La altura a la que estaba eran por lo menos 15 metros hacia abajo, 20 metros, entre pura roca y quilas. O sea, no había vuelta atrás y encima habían como cascadas. Entonces, sí, yo tuve la suerte de que andaba con un cuchillo, pude saltar y clavar el cuchillo arriba como en el suelo del bosque ahí arriba y subir y ahí llegar arriba. Pero esa misma talla nos pasó con los chicos de aves rapaces en cascada y uno de los chicos casi se nos cae por el acantilado, fue peligrosísimo. Entonces, no hagan locuras, sean prudentes y consecuentes, sobre todo con su bienestar. Ser ético, sobre todo con los sitios reproductivos y las épocas reproductivas. Yo les decía que las aves son muy vulnerables en esta época y muy susceptibles al estrés, y el éxito de la nidada de los polluelos y de la reproducción se puede ir abajo por una imprudencia de parte nuestra. O sea, si yo sé que, por ejemplo, en Farellones hay un acantilado con un nido de águilas mora, yo no puedo ir y colocarme 5 metros de arriba y ponerme a sacarle fotos, porque los papás lo único que van a hacer va a ser tratar de atacarme, estar todo el día tratando de echarme, no van a poder cazar y los polluelos se van a morir de hambre. Hay que ser ético y responsable en ese sentido. Y por último, ser un activo protector de la naturaleza. Nosotros somos agentes de cambio. Desde el momento en el que salimos a observar aves, nosotros tenemos un rol fundamental como educadores, aunque no sepamos nada. O sea, yo partí con 14 años sin saber nada. Yo tomaba el libro Aves de Chile, que es este de acá atrás, leía una página del halcón peregrino sin saber nada del halcón peregrino, lo escribía, pero lo compartía y lo enseñaba. Nosotros es lo mismo. Nosotros donde vamos tenemos que, si vemos una persona alimentando animales silvestres, llevando a sus perros a las playas, por ejemplo, tenemos que educarlos, enseñarles. Y si se ponen tontos, como dirían por ahí, denunciar. Eso en pocas palabras. Aquí, haciendo énfasis respecto a las mascotas y los animales. Ups, se me quedó una foto ahí mal puesta, perdón. No hay que llevar mascotas y animales domésticos a lugares donde vamos a ir a observar aves o fauna silvestre, como puede ser un parque nacional, un humedal, un bosque. ¿Por qué? Porque podemos transmitir accidentalmente de nuestra mascota a la fauna silvestre muchas enfermedades. Aquí podemos ver un caso que ni siquiera es transmisión de enfermedad, es un ataque directo de un perro hacia un zorro. Aquí podemos ver un zorro que aparentemente, no sé si tiene distemper o sarna. Encontré la imagen en Ladera Sur, decían que aparentemente era distemper, pero estos son enfermedades que transmiten los perros
o los animales domésticos hacia la fauna silvestre. Eso mismo puede afectar, por ejemplo, de un gato hacia una huiña, por ejemplo, de un ciervo rojo a un huemul, etcétera, etcétera. Bueno, nadie va a salir a pasear con un ciervo rojo por el bosque, pero se entiende. Miren esta foto, algo súper común aquí en Chile sobre todo, que la gente sale con sus perros a las playas. Miren, este lobito marino se llamaba Freddie Mercury, si mal no recuerdo, de Brasil. Miren lo que pasó. Alguien iba paseando con un perro, el perro vio al lobito y hubo un ataque, una situación lamentable. Y es algo que pasa mucho, 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 la verdad. El pobrecito fue a parar a un centro de rehabilitación de fauna silvestre, lamentablemente falleció, es una pena, es lamentable, pero esto pasa todo el día a lo largo y ancho del país. Entonces nosotros, como yo les decía, jugamos un rol fundamental en la educación ciudadana. Aquí tenemos unos perros atacando a un gecko, aquí tenemos unos perros persiguiendo a un puma, ¿quién lo diría? Y aquí, para los que son más ojiagudos, tenemos a unos perros que cazaron a un pelícano. Ahora ya habiendo visto un poco lo que son las técnicas, por así decirlo, para practicar la observación de aves, quiero dejarles también otros conocimientos que considero importantes a la hora de iniciarse en esta práctica. Lo primero que quiero dejarles es las fuentes de información y sitios web donde ustedes pueden acceder a contenido, información, que puede resultar muy útil, sobre todo si están partiendo. A mí me gusta mucho buscar artículos científicos, papers, investigaciones y otros trabajos científicos en esta plataforma que ven aquí a la izquierda, que se llama ResearchGate, que es bastante buena, a mí me gusta mucho. Los estados de conservación de las especies los pueden revisar en el sitio web de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la famosa IUCN, y su lista roja de especies en peligro. Ahí pueden corroborar los datos actuales y estados de conservación de cada especie. Pueden utilizar la plataforma de eBird que vemos aquí para los registros, la distribución y la abundancia. Se pueden meter a su sitio web y encontrar información actual de dónde están las especies, con cuánta abundancia se encuentran en determinados sectores, los famosos hotspots, que son lugares donde hay muchas aves, por ejemplo, las listas de otras personas que suben, porque ahí tú puedes subir tus listas de aves con tus registros, etcétera, etcétera. El CACC, o South American Classification Committee, que es el comité básicamente sudamericano para la clasificación de las especies. Aquí todo lo que es taxonomía, el orden de las especies, las familias, los órdenes, los géneros, subfamilias, lo pueden encontrar de manera oficial en esta plataforma. Por otro lado, acceder a las vocalizaciones, es decir, los cantos de las aves, lo pueden hacer a través de Xenocanto, que es esta plataforma que vemos aquí. Hay grabaciones de aves de todo el mundo, pero de todo el mundo y de todas las especies, en distintas calidades que ustedes pueden utilizar para analizar, para procesar, o si es que quieren, para hacer playback, lo que les comentaba hace rato. Por otro lado, monografías, imágenes e información acerca del birdwatching pueden acceder al sitio web de The Cornell Lab de ornitología, que es ese, norteamericano, y por otro lado al de la red de observadores de aves, de la ROC, que es un sitio web muy bueno, me gusta mucho, y también al sitio no menos importante, de ahí vengo, www.avesdechile.cl, pueden buscarlo, van a encontrar muchas fotos, muchas monografías, información interesante, noticias, son sitios web súper buenos, se los recomiendo. Por otro lado, también existen ciertas aplicaciones móviles que nos sirven mucho. Aquí yo les hablé hace un ratito de eBird, que es esta plataforma de aquí, para ver los registros y distribución y abundancia de las aves. Y en su aplicación, que está para Android y para iPhone, podemos descargarla y hacer nuestras listas para observar aves con nuestros registros y irlas subiendo en nuestro perfil. Cuando se celebra el Global Big Day, que es el día que yo les decía hace rato, este evento mega hiper mundial de observación de aves, se utiliza esta plataforma para subir las listas de los registros eBird.
descárguense la aplicación. Y por otro lado está la aplicación Start Bird ID, creo que se llama, que te permite de alguna manera, con ciertas preguntas, descifrar qué ave es la que tú has visto, en pocas palabras. Y de alguna manera también es como la plataforma del mismo sitio web del laboratorio Cornell. Muy buena aplicación también. Ahora, por otro lado, una herramienta indispensable para todo observador de aves y persona que quiere desarrollar el birdwatching es la bitácora de observación. Una bitácora de observación puede ser algo tan simple como un bloc de notas en el teléfono, una aplicación, por ejemplo, o una física, como las que podemos ver ahí. Estas herramientas nos sirven mucho a nosotros para poder anotar información en terreno, en campo. ¿Qué especie viste? ¿Cuántos ejemplares? ¿Eran machos? ¿Eran hembras? ¿Qué estaban haciendo? ¿En qué horario? ¿En qué fecha del año? ¿Es una especie que se ve regularmente? ¿Qué observaciones tú pudiste ver en el momento? O sea, algo tan chico como decir, no sé, noté que el carpintero estaba en un coihue y sonaba tan fuerte que parecía que estaban con una motosierra, por ejemplo, con un hacha. Y tú dices, ah, interesante, mira, o sea, el carpintero negro hace súper fuerte el golpe a los árboles, por ejemplo. Cosas de ese estilo. Estas son mis bitácoras que yo tengo, en las cuales anoto a veces cositas. No soy muy de usarlas realmente. Normalmente uso más el teléfono, las aplicaciones, pero es una herramienta indispensable. Ahora, las guías de campo o libros de las aves chilenas. Particularmente, en el mercado chileno vamos a encontrar estos 3 libros que vemos aquí. El primero es el Aves de Chile y sus islas oceánicas y península atlántica, que es de Enrique Cove. En el número 2 vamos a encontrar el Aves de Chile, de Álvaro Jaramillo. Y en el número 3, el Aves de Chile, de Daniel Martínez y Gonzalo González. Los 3 son libros que son muy buenos, muy prácticos, los recomiendo completamente. Y sin más, creo que ahora les voy a hablar un poquito de cada uno brevemente para que sepan qué libro considerar a la hora de adquirir un libro. Me imagino que aquí hay muchos entusiastas que dicen, oye, me gustaría practicar esto, o quizás ya lo practican, y quizás ya le han echado el ojo a estos libros y no saben realmente cuál es mejor o cuál les conviene más. Así que vamos allá. El primero, que les decía, es el de Enrique Cove, El Aves de Chile y sus islas oceánicas, que es este libro, que para mi gusto es bastante bueno. En realidad, particularmente, es el que menos me gusta de los 3, una opinión súper personal, ya les voy a decir por qué. Pero este libro fue publicado el año 2016, tiene un peso de 800 gramos, y les digo el peso porque es un factor a considerar, por ejemplo, a la hora de hacer una expedición de 3 días a observar, por ejemplo, aguiluchos de cola rojiza en el sur de Chile, por ejemplo, si es que quisiese llevar una guía de campo. Es intermedio en el peso entre los 2 libros, tiene 551 páginas, láminas ilustradas es el que más tiene 255, y como ventajas en general, el libro tiende a ser más económico que los otros 2. Normalmente yo lo veo siempre como en 24.000 pesos, en promedio, 24, 26. Tiene ilustraciones más grandes en general, te permiten ver mucho mejor al ejemplar, pero en contraste las ilustraciones tienden a ser menos en cantidad. Incluye especies accidentales, incluye una funda que se agradece mucho, que es una funda plástica, que no sé si pueden ver aquí. En caso de que ustedes lleven este libro a naturaleza y esté lloviendo, no se va a dañar. Es el único de los 3 que tiene esta cobertura, súper bueno. Adicionalmente a ello tiene un separapáginas, que los otros 2 no traen, y al final del libro trae un espacio para anotar observaciones. Muy bueno. Luego de eso tenemos al icónico y al muy conocido Aves de Chile de Álvaro Jaramillo, que es este libro que fue publicado por Jaramillo, Peter Burke y David Beadle, del año 2005, pesa 500 gramos, es el más ligero de los 3, yo diría que es el más compacto también, es el más antiguo también, es el primero, fue mi primer libro de observación de aves,
Es más accesible en general porque lo van a encontrar en todas las librerías. Está disponible también en inglés. Es más rápido y fácil de usar que los otros dos, creo yo. Es más intuitivo. Tiene 240 páginas, pesa 500 gramos, como les comentaba, y tiene 96 láminas. Las ilustraciones son muy, muy buenas. A mí me gustan bastante. Y por último, el libro de Aves de Chile de Daniel Martínez y Gonzalo González, que para mí es el que más me gusta, si bien es el más pesado, es el más reciente, es del 2017, es el que está más actualizado. Tiene 539 páginas, pero que hay un detalle, hay un alcance. El de Jaramillo, por ejemplo, que es el más ligero, es una guía de campo propiamente tal. Es para que tú identifiques aves en terreno. Mientras que este otro que yo les estoy mostrando, que es el de Daniel Martínez y González, contiene algo más que eso, que es una breve historia natural de las especies. Es decir, es el libro por dos, en pocas palabras. Para algunas personas puede ser completamente contraproducente, porque lo que solo quieren es una guía de identificación que sea práctica, portable, y no quieren un libro tan pesado, porque sí, se nota la diferencia, la verdad, este es más pesado, pero este tiene más contenido, tiene más información en ese sentido. Incluye una ovoteca, que básicamente las ilustraciones de los huevos de las aves, contiene más ilustraciones, tiene algunos apartados donde tú puedes ver las aves, sus siluetas en vuelo, comparativas. Les comentaba que estaba más actualizado, al punto que contienen especies, que nuevas especies se han ido incorporando. Este último, el de Daniel Martínez. Binoculares. Ahora, los binoculares o prismáticos son un elemento que nos sirve o diferenciar aves a larga distancia. Algunos tengan binoculares en su casa, qué son, cómo funcionan, y para que tengan también una idea más clara de qué clases de binoculares buscar si es que se quieren comprar uno, por ejemplo. Existen dos grandes tipos de binoculares principalmente. Los de roof o de techo, que son unos binoculares que son lineales, que su complejo de prismas es de una elaboración más difícil, es decir, los cristales de adentro, pero van en una misma línea. Y luego están los de Porro, que son los del lado derecho, inventados por Ignacio de Porro, un italiano. Ese era su apellido, no es que tuviese algún tipo de adicción o algo. Y este tipo de binoculares tienen un complejo de prisma que no es lineal, ¿ya? Aquí la imagen llega por los objetivos y refleja hasta nuestros ojos. Estos binoculares, los de Porro, tienden a ser pesados, tienden a ser más gráficos porque su fabricación es más fácil. El manejo de prismas permiten tener imágenes dimensionales. Si por ejemplo estamos viendo una yoica en un estacón y detrás hay un bosque, el bosque normalmente se va a ver borroso, mientras que en el de techo o en el de roof, el del lado izquierdo, la imagen es más plana. Vamos a ver la yoica, la loica, con el mismo nivel de nitidez que el fondo. Entonces, de alguna manera, las imágenes son más bonitas en los de Porro, en general. Pero los de Porro, o sea, perdón, los de techo, que son los de acá al lado izquierdo, los lineales, tienden a ser, pero sí, son más ligeros y más compactos. Muy buenos los dos tipos de binoculares. La verdad que andar con un binocular gigante es un cacho. Para mí es un cacho. No se lo doy a nadie. Adicionalmente a eso, como detalle, normalmente los binoculares de tipo de Porro traen una cinta súper delgada que cuando tú te lo colocas aquí en el cuello, después de 2 horas de observar pájaros, te duele todo. Tiene una cinta, pero Kevin, asquerosa, horrible. disculpa que Le te saquen la interrumpa. correa, las anchas, por ejemplo, las típicas. Sí, dale. Se está escuchando un poco cortado. No sé si tal vez Ah, ya. acomoda apagar la cámara y continuar sin cámara.
gastará menos Ya, internet. dale. Dame un segundito. ¿Ahí sí? Espero que se Sí, escuche bien. sí se escucha bien ahora. Perfecto, muchas gracias, Dani. Perfecto, ya. Lo que les decía es que pueden sustituir la correa de los de porro, porque los de porro normalmente traen una correa súper incómoda que te hace doler el cuello y es horrible. Eso a grandes rasgos. Aumentos y objetivos. Normalmente los binoculares vienen enumerados con unas cifras y normalmente la gente no sabe qué significan esas cifras. Ahora vamos a ver qué es eso. Aquí tenemos el 8, ¿cierto? 8 por 42. Poder de aumento en pocas palabras. El 8 significa la cantidad de veces que nosotros vamos a ver la realidad aumentada. Es decir, si nuestro binocular es de estar viendo 8 veces más grande. Y el 42 es el diámetro del lente objetivo. El lente objetivo es este, el que capta y recibe la luz en milímetros. Es decir, que aquí hay 4.2 centímetros o 42 milímetros. Es aquí donde, mientras más grande sea el objetivo, más luz va a ingresar a el binocular y por consiguiente vamos, que se los voy a mostrar ahora. Ahí, el poder. Por ejemplo, este es de 8 por 42. Si nosotros tuviésemos unos binoculares de 10 por 50, significa que aumentan por 10 veces los objetos y que sus lentes objetivos son de 50 milímetros. Y por otro lado, aquí tenemos toda la tabla de conversión de alguna manera. O sea que estos son medidas referenciales. O sea, ustedes pueden tener un binocular de 8 por 25, 8 por 42, 10 por 42. Y en este caso el que nosotros estamos viendo ahora es de 10 por 42. ¿Qué era lo que les quería decir? Que la idea es que en estos al dividir el número del objetivo entre 5. Si nosotros dividimos, en este caso, el 8 por 42, debiese darnos 5, si mal no me falla la memoria. Déjenme revisar, soy malo para las matemáticas. Mil disculpas. Nos da 5.25. ¿Qué sucede? Que nuestros ojos, en condiciones de poca luz, las pupilas están 5 milímetros máximo. ¿Qué sucede? Que si nosotros, por ejemplo, tuviésemos un binocular que tuviese un objetivo muy pequeño, por ejemplo, 25, pero mucho aumento, es decir, un 10 por 25, la luz que va a ingresar, al dividir esa cifra, nos va a dar quizás un 2 punto algo, 3 punto algo, no nos va a dar 5. La idea es que siempre dé 5 o 4. ¿Por qué? Porque nuestra pupila, como yo les decía, es de 5 milímetros en condiciones de poca luz. En pocas palabras, el binocular no nos va a estar entregando la cantidad de luz que nuestros ojos sí son capaces de aprovechar, en pocas palabras. Eso es, en resumen, el índice de luminosidad relativa. Importantísimo. Ahora el sistema de prismas para escoger un binocular. Nosotros vamos a ir a ver el binocular por la parte de los lentes, de los oculares, y nos vamos a fijar a una distancia de 20-30 centímetros mirando esta parte del cristal, y vamos a ver qué prismas tienes. Existen dos tipos de prismas, el BK4 y el BK7. Los BK4 son los mejores, tienen mejor óptica y el cristal está hecho de bario, mientras que los de BK7 son de boro o de silicato. Materiales más baratos y que hacen que nosotros al ver el binocular de esta forma, lo que vamos a ver en el caso de los BK7 son rombos e imágenes menos nítidas y más oscuras, como en el caso de esta águila, que ahí claramente se ve el rombo. Entonces ustedes tienen que asegurarse que sus binoculares que van a comprar tengan sistema de prismas o complejo de prismas BK4, los del lado izquierdo. En resumen, ¿qué binoculares elegir? Va a depender netamente del uso real que ustedes les quieran dar. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, comprar un binocular Leica de 1 millón de pesos,
de tope de gama si ustedes salen a pajarear una vez al año, por dar un ejemplo. Tienen que pensar, ¿van a usar su binocular, por ejemplo, en la alta montaña? Si usan en alta montaña les conviene con mucho aumento, pero que sean compactos, por dar un ejemplo. Si ustedes van a hacer observaciones en alta mar, les van a convenir binoculares que sean sellados, porque les va a entrar agua y se van a echar a perder si es que no son sellados. Tienen que considerar factores, las dimensiones, el peso, el precio, el poder de aumento, el tema de la luminosidad, por ejemplo, si es que van a pajarear normalmente en amaneceres o en atardeceres, la cifra del índice de luminosidad siempre debe ser 5, no menor, porque si no la van a pasar mal, no van a ver nada. Todos esos detalles deben considerar, pero siempre depende de lo que ustedes vayan a hacer con sus binoculares. Por otro lado están los telescopios, que son estos scopes que se llaman, que son ya herramientas mucho más costosas, son mucho más pesados, yo no los recomiendo en lo más mínimo, si es que se están iniciando o si es que quieren salir a pajarear con él porque es muy pesado. El telescopio terrestre se utiliza únicamente, por ejemplo, si es que ustedes quieren observar un día completo desde un acantilado a otro, un nido de águilas, por ejemplo, de aguilucho, y van a estar todo el día sentados observando, es para eso. No está pensado para ir caminando con él. Además, el complejo de prismas que va adentro normalmente son delicados y no tienden a soportar muchos trekking, muchas caminatas y cosas por el estilo sin que los lleves con cuidado. Entonces, estos son herramientas muy caras y hay que tener, son muy específicas y no son para principiantes. Existen dos tipos, el telescopio, el scope, telescopio terrestre, que es el que vemos al lado izquierdo, este grande, que, o sea, yo les prometo que con eso pueden verle hasta los piojos a un pájaro, mientras que están los monoculares de mano, que son mucho más compactos, más portátiles, y que yo sí los recomiendo. De hecho, hasta los recomiendo más que un binocular, en muchos casos. Pero tienen que ser de buena marca. Si se compran los chinos de AliExpress o de Wish por 20 lucas, les va a llegar una estafa. Esa es la verdad de las cosas. Marcas de ópticas que yo recomiendo a la hora de elegir estos productos son Carl Zeiss, alemana, Swarovski, Leica o Leica. Estos tres de arriba son los mejores, los tope de gama y los tope de todo, son como lo mejor de lo mejor. Si ustedes se compran uno de estos productos, es un producto que van a tener de por vida, no es algo que les vaya a fallar. Y si les falla, de seguro que vienen con garantías de por vida. Un binocular Leica puede costar sobre el $1.000.000 fácilmente. Los más baratos deben costar 600.000 pesos. Son muy caros. Lo mismo con Swarovski y con Carl Zeiss. Luego hay otras marcas más accesibles que producen otras gamas, un poco más bajas, pero que igual hacen muy buenos binoculares y ópticas. Uno de los mejores por lejos es Vortex, que también tiene topes de gamas competitivos con las marcas de arriba. Bushnell también es bastante bueno, bastante aceptable, pero tienen que tener ojo porque existe un Bushnell Made in China, Made in Taiwán, que dice Bushnell igualito y que son súper chinos y que son basura. Tienen que comprar el Bushnell que es americano. Nikon también hace binoculares bastante decentes, bastante buenos en general. Y por último, una marca ya que está más pensada, más que para el birdwatching, es Celestron, que está pensado para telescopios y productos de astronomía, que tiene productos muy accesibles, de muy buena construcción y de muy buena calidad en general. Así que esas son las marcas que yo las recomiendo. Y ahora vamos a empezar a ver otro tema que es importante, el tema de los camuflajes. Es importante, las aves tienen un sentido de la vista muy, pero muy agudo, ¿ya? Miren, les voy a mostrar una imagen. Dos contrastes. Una persona con colores fluorescentes dentro de un bosque se va a ver, pero va a brillar. Mientras que una persona que está camuflada normalmente va a tener más probabilidades de que las aves no se le arranquen, no se le asusten tan fácilmente. Todo esto obviamente va a depender de cómo vaya la persona. Si la persona va camuflada y va gritando, no te sirve de nada el camuflaje. Por otro lado, también esto es relativo en general. Yo particularmente uso camuflaje, me gusta usar camuflaje, pero, o sea, muchas veces pajarear es un poco la suerte de la olla. Podéis ir con la polera del Barcelona, con las mercuriales más fosforescentes que puedas pillar,
y te puedes topar con un poquito a 5 metros y te va a estar mirando y no se va a ir. O sea, hay de todo. Pero si quieren tener una silueta que se disimule con el ambiente para que sean y tengan más probabilidades de ver aves, les recomiendo camuflarse. Ustedes se pueden camuflar de muchas formas. Existen los trajes Gilly, que son estos trajes que son como el terror de los niños, que son como el monstruo del pantano, típicos de las películas de francotiradores. De hecho, de ahí viene la tecnología. Muy bueno, pero yo no se lo recomiendo a nadie en la región de los lagos, por ejemplo, en lugares donde haya mucha murra, por ejemplo, donde haya mucho chacay, porque se van a enredar enteros. No son para caminar, son para quedarse oculto en algún lugar a la espera. Lo mismo con estos otros que vemos a la derecha, que son trajes 3D, que son un camuflaje más sintético, pero que de igual manera descomponen la silueta de muy buena manera. Este principio que nosotros vemos aquí es el mismo principio que utiliza el tucúquere para camuflarse. Utilizar los penachos cefálicos, los cachitos que tienen los tucúqueres para diluir su silueta en el fondo del bosque, aquí es exactamente lo mismo. Pueden usar polerones camuflados, pueden usar gorritos camuflados. Yo recomiendo siempre usar guantes porque las aves se fijan mucho en las manos particularmente. Pueden usar guantes sin el dedo índice y sin el dedo pulgar para manipular con mayor facilidad las cámaras u otros objetos, porque a veces los guantes entorpecen la motricidad fina de las manos, pero así igual pueden retener temperatura. Una buena mochila camuflada, la mochila es fundamental, considero yo, si es que quieren salir a hacer un trekking o algo por el estilo y observar aves. Y la cara también, el pájaro te va a ver la cara de lejos. Si puedes usar un pasamontañas para camuflarte, excelente. Yo recomiendo también los hides, que son estos, que son escondites. Tenemos estilo, aquí tú puedes llevar una silla, la chica que vemos en la diapositiva de la izquierda está dentro de una silla, plácidamente sentada a la espera de los pajaritos, ahí ven su cara de felicidad, en un bosque. Hay unos más grandes que son como una tienda de acampar, una carpa también. Como consejo, si van a estar dentro de un hide, tienen que estar quietos mucho rato. Lleven un termo con cafecito, un mate, abríguense bien porque después de un ratito les va a empezar a dar mucho frío. Ahora, si ya ustedes son más del toque, les gusta el Minecraft y creen que tienen dotes de Bob el Constructor, pueden llegar y construir un hide de torre o una infraestructura completa para observar aves en algún hotspot, en algún lugar donde haya muchas aves, como puede ser, por ejemplo, una laguna, un humedal. Esto, como yo les comentaba hace rato, que es parte de la técnica de observación de aves a la espera, se desarrolla mucho en el hemisferio norte. Mucho, mucho. Marcas que yo recomiendo de ropa camuflada. La primera es Realtree, una de las mejores. Fabrica de todo tipo de camuflajes de muy buena calidad. Es una marca norteamericana. Si quieren esa ropa, tienen que mandarla a pedir o buscar algún distribuidor aquí en Chile. No conozco ninguno. Lo mismo con Mosioc particularmente. Son dos marcas que crean sus propios camuflajes y prendas de camuflaje que son de última generación, son de lo mejor de lo mejor. Aquí están comprando calidad segura. Y es ropa que está diseñada para poder tirarse en cualquier lugar y quedar completamente camuflado. Esa es una opción. En general esa ropa es bastante cara, o sea, un polerón puede costar 50 lucas, pero el tío Kevin les tiene una muy buena solución que puede venir a parchar esa herida. Mucha de la ropa Realtree o Mosioc llega de segunda mano en muy buenas condiciones a la ropa americana. Mucha ropa. Yo he comprado mucha ropa a precio de huevo en ropas americanas, Realtree, Mosioc e incluso Under Armour en estado como nuevo y de lo mejor. O sea, no van a encontrar nada de eso en ninguna tienda de Falabella ni nada por el estilo. Lo mismo Under Armour. Under Armour es una marca mucho más deportiva, pero que cuando hace ropa camuflada, hace ropa muy cómoda, de gran calidad, que les va a durar, pero muchos años, y que sobre todo destaca por su calidad de construcción y confort. Ropa muy cómoda. Si tuviese que recomendar algo del calzado, si viven en la zona sur y se viene el invierno, cómprense un buen par de botas, porque zapato que usan se van a mojar tarde o temprano. El agua pasa por todos lados. Lo mejor es una buena bota
como esta que vemos aquí, de goma. Pueden conseguirse con algún conocido de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, alguna bota militar, también son muy buenas. Yo tengo un par que me conseguí por ahí, son excelentes, tienen una construcción muy muy buena, son unas botas americanas que el agua, puedo llegar hasta acá arriba y no se me pasa el agua, son punta de fierro, tienen suelas Vibram, muy buena calidad. O por otro lado, si es que prefieren andar más cómodos y no tan rígidos en los pies, bototos de media caña, de trekking. Lo importante es que siempre busquen estos dos sellos, Vibram y Gore-Tex. Gore-Tex es la tecnología hidrofóbica que hace que el agua no se le meta y hace que los zapatos sean sumergibles, y Vibram son las suelas que hacen que tengan mejor agarre en diversas condiciones los zapatos. Eso es como a grandes rasgos lo que les puedo recomendar. En la zona central en Santiago, mucho ojo los que hacen trekking por los cerros, que a veces hay espinas de cactus, y una vez me atravesé el pie de lado a lado con una espina, por andar con un zapato no adecuado. Así que el calzado es muy importante. Si el calzado no es el correcto, la podemos pasar muy, muy mal. O sea, piensen nada más cómo debe ser andar pajareando con los pies mojados. Y algunos otros implementos que yo usé o usaría para observar aves. Suponiendo en un caso de un pajareo de un día máximo, una excursión. Una mochila ligera, liviana, camuflada, que me permite llevar todas mis cosas, que sea cómoda. Eso es importante, que la espalda aquí sea rígida, que no sea holgada. Ojalá que tenga una riñonera, que es este cinturón, esta fajita, porque el peso de la mochila se debe canalizar a las caderas, no a los hombros. Eso es importante. Un cubre mochila, por si llueve, para proteger mis pertenencias. Una segunda capa de protección, que es una bolsa seca, que las pueden adquirir por 5.000 pesos, 10.000 pesos, y echar su cámara adentro, por ejemplo, aquí. Ahí jamás va a entrar el agua, o sea, la mochila se les puede caer a un río y no se va a mojar, difícilmente. Yo uso particularmente una bolsa de hidratación dentro de mi mochila, aquí adentro, que tengo esta misma mochila. Entonces yo voy caminando y esta bombillita pasa por uno de los brazos de una de las correas. Entonces yo puedo ir caminando, ir tomando agua sin tener que detenerme. Puedo ir caminando, ir tomando agüita. Este no lo he usado, pero lo recomiendo, es un LifeStraw. En caso de cualquier cosa, ustedes, no sé, se les pincha el agua, están lejos, cualquier cosa. Es una bombilla que ustedes toman agua de cualquier cuerpo de agua y tiene filtros que te la potabilizan. O sea, tú estás tomando agua de un río y estás tomando agua de forma segura. Un termo para un cafecito, un matecito, un pingüinito en caso de que llegue el bajón. Les dé hambrecita, pueden llevar cualquier merienda o un set de ollas si es que quieren cocinar, lo que prefieran. Un GPS si es que van a un lugar muy de difícil acceso y se pueden perder, o un mapa cartográfico. Su cámara, yo tengo la Nikon P900, uso esta cámara de aquí, siempre la llevo. Un parlante para el playback, batería en caso de que se les descargue el celular o la cámara, puedan llevar una batería externa, un cuchillo, siempre importante, una herramienta fundamental para salir a observar aves, aunque no lo parezca, les puede salvar la vida. A mí ya me ha salvado la vida 2 veces, como les contaba hace rato, de caer de acantilados. Una lupa, una brújula en caso de un kit de supervivencia, eso es algo completamente opcional, yo lo recomiendo. Una linterna frontal siempre en su mochila, en caso de que vayan a pajarear, se pierdan y vuelvan de noche o muy oscuro. La linterna frontal no puede faltar. Un botiquín, alcohol gel, en caso de que quisiésemos manipular egagrópilas, por ejemplo, o no sé, suponemos que en un lugar puede haber virus anta, no sé, en un pajareo, pueden llevar guantes y mascarillas para protegerse. Ahora hay mucha más responsabilidad con todo este tema del COVID, así que ya ustedes se manejan en eso. Una pala para hacer sus deposiciones, si es que quieren hacer popó, un confort, que lo pueden llevar en una bolsa Ziploc. Yo uso particularmente estas cajas plásticas, porque yo siempre que voy a pajarear me encuentro cráneos, me encuentro gagrópilas, me encuentro huesos. Estas organizadoras plásticas las pueden encontrar en los chinos por 3.000 pesos, y aquí ustedes pueden colocar, por ejemplo, gagrópila 1 y una rótula con el nombre donde la encontraron, de qué especie, o un cráneo, etcétera, etcétera. Muy útil. Y por último, un condorito. Imagino que muchos se estaban preguntando qué onda, este loco va a leer condorito al campo. No,
Pueden llevar una revista de cualquier tipo o un diario por si es que se encuentran plumas. Por ejemplo, si se encuentra una pluma primaria de, no sé, justo se pillaron una pluma de, a ver, un pájaro raro, ya, sí, un pato cortacorriente arriba en un río a la cresta del mundo, y su mochila viene tan apretada, por ejemplo, que si saben que si ponen la pluma dentro se les va a romper, ustedes pueden utilizar esto acompañado, por ejemplo, de una tabla de picar o cualquier otra estructura plástica rígida para que su pluma no se les rompa y no se les quiebre. Así que eso a grandes rasgos son algunos implementos que recomiendo utilizar, los binoculares obviamente, el monocular puede ser, el pequeño. Y bueno, ya finalizando esta charla extensa, creo yo, ya me duele la garganta de tanto hablar, los quiero dejar a todos cordialmente invitados a formar parte de la organización Aves Rapaces de Chile, a la cual vengo a representar el día de hoy, una ONG sin fines de lucro que busca ayudar a la conservación de las aves rapaces chilenas por medio de la educación ambiental, de la investigación, de la difusión en redes sociales. Así que cualquier duda pueden hacérsela llegar a ellos, si es que quieren formar parte de este grupo que practica la observación de aves y la investigación y el birdwatching, pueden escribir a este WhatsApp o a este correo o a este enlace sin ningún problema. Ahí se los dejo y les quiero finalizar la charla con una frase que dice que el mayor problema de conservación es la ignorancia, porque nadie protege aquello que ignora. Pocas palabras, conocer para proteger. Si nosotros no conocemos lo que hay allá afuera en nuestra naturaleza, jamás lo vamos a proteger. Y lo que les decía, nosotros de aquí en adelante con este conocimiento somos agentes de cambio y debemos jugar un rol fundamental en la educación de las otras personas respecto a esta práctica y respecto al correcto cuidado de la naturaleza. Así que sin nada más que agregar, quiero agradecer el espacio con este lindo pingüinito que está siendo empollado. Y cualquier consulta se la pueden hacer llegar a las redes sociales de Aves Rapaces de Chile o me pueden escribir en mi Instagram personal si es que así prefieren. También voy a estar subiendo dentro de poco algunos tips, información. Tengo pensado hacer algunas guías, algunos reviews sobre los libros a mayor detalle. Así que bienvenido sea. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, pueden hablar, me imagino. Sí, muchas gracias, Kevin, por la charla.